Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos del colectivo Desde la Izquierda y de la página Lo que los medios no dicen. Oigan, hoy vamos a hablar de este show que se trae la derecha en México, los fascistas conservadores que insisten en utilizar la tragedia como un trampolín electoral. Y es que la maña no se les quita. Son fanáticos los prianistas de utilizar las desgracias, pero sobre todo manipular las desgracias para poder atraer votos a sus partidos. Y sobre todo ahorita que vamos a las próximas elecciones. Entonces, no es que sea malo señalar los problemas o las faltas de algún gobierno, de alguna secretaría, de alguna administración, de alguna constructora inmobiliaria. Eso no es problema. Señalar las faltas, lo que no hacen, pues es bueno. Es parte de lo que debemos de hacer como ciudadanos incluso. Reportar todo eso para que sean atendidas. Pero lo que hacen los prianistas es manipular la situación para poder atraer votos, en este caso, para sus partidos. Y eso está mal. Llegan al grado de juntarse y tomarse una foto con la tragedia atrás. Así, ¿no? Y enseñando hojas, ¿no? De qué vamos a hacer. Somos del PAN y vamos a combatir todo esto que está acá, todo este desastre, aquí donde murieron 20 y tantas personas, ¿no? Así son los panistas. ¿Qué les pasa? Y ahora ya están diciendo que lo que ocurrió en la línea 12 del metro de la Ciudad de México es el Ayotzinapa de la Cuarta Transformación, el Ayotzinapa de AMLO. O sea, quieren igualar un accidente, por lo que ustedes quieran que haya pasado, por eso debemos de esperar las investigaciones, quieren igualarlo a una masacre que se dio a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Una persecución por parte de los militares, de los grupos armados. Los militares más bien no les dieron cobijo, no los protegieron. Federales, estatales, municipales involucrados. O sea, eso es un verdadero problema donde el mismo Estado, el mismo gobierno, está atentando directamente contra los ciudadanos. ¿Qué tiene que ver un accidente con eso? O con lo de Tlatlaya, donde fue el ejército comandado en aquel entonces por otro presidente, obviamente, donde se ordenó la ejecución o se permitió la ejecución de las personas, hayan sido criminales o no hayan sido criminales. No le correspondía, ni le tocaba, ni debía el ejército ejecutar a las personas. Es algo muy diferente, pero muy diferente. Y ahora los panistas quieren agarrar esta situación que pasó en la línea 12 para igualarlo y decir que es el Ayotzinapa de la Cuarta Transformación. O sea, ¿y qué tiene que ver Andrés Manuel con eso? ¿Qué tiene que ver el gobierno federal con eso? ¿Hay que investigar? Sí. Todo lo que sea necesario investigar, hacer los peritajes, indagar y llegar hasta los responsables de que esa estructura se haya venido abajo. Porque no es normal que una estructura de ese tipo se venga abajo. Pero de ahí a querer decir que fue el gobierno de la 4T el que atentó directamente con la ciudadanía o contra la ciudadanía, se me hace un absurdo y de una estupidez
así, inmensa. Pero así son los panistas. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Déjenme saludarlos. Gerardo Valdés dice saludos por Leticia Ávila Guevara. Manda una manita, saludos. OSCRS, también manda aquí unas manitas. Arquímedes Pérez, saludos. Francisco Morales, prianistas mentirosos, dice. Josefina Gómez, saludos y felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias, fue el día de ayer, mi cumpleaños. Muchas gracias, Josefina. Conchita Paredes dice, los prianistas son simuladores corruptos y mentirosos. OSCR manda otro muñequito. Hilario Medina dice, son miserables, no tienen vergüenza y quieren acomodar lugar el poder para poder ser distractores. Marisa Muñoz manda aquí una liga que pues no puedo yo abrir. Fanny Aviña dice, los prianistas le quieren echar la culpa a AMLO como siempre. Pues sí, pero no sé qué tiene que ver Andrés Manuel en todo esto. Nada. Pero ahí andan jalando para las elecciones. Arquímedes Pérez dice, afirmativo, son unos mendigos asquerosos, inútiles ratas que están acabados y jamás el pueblo volverá a confiar en los del PRIAN RD. Que son unas basuras inmundas y tranzas. Guaypec dice, saludos desde Cancún, Elna. Totalmente de acuerdo. Juan Manuel González Ramírez dice, mis condolencias para los familiares de las personas que perdieron a sus familiares. Ojo, los que debieron ir en esos vagones son los del PRIAN RD. Rigoberto Mejía dice, saludos. Miki Cadenas dice, ¿qué pasaría si AMLO cambiara el poder judicial así como lo hizo Bukele? Pues no solamente Bukele, o sea, AMLO no es así. Pero quien sí cambió a todo el sistema judicial y dio de baja a todos los magistrados de aquel entonces, más bien a los ministros de la corte, fue el priista Ernesto Zedillo Ponce de León, argumentando una modificación al poder judicial, sacó a todos los ministros. Ese autoritario priista sí lo hizo. Andrés Manuel no lo va a hacer porque no es así, que lo pinten así y que la derecha le encantaría que fuera así de radical y quisiera todo el poder y todo. Eso no va a pasar porque no es así. Se va a ir por las leyes, se va a ir a buscar los cambios en el poder judicial, que ya vimos que sí lo necesitamos, sobre todo con esto que vimos del Güero Palma, donde lo querían soltar en la madrugada del sábado para que nadie se diera cuenta y se fuera. Y entonces iba a venir el escándalo sobre la 4T, sobre el presidente Andrés Manuel, como si él lo hubiera soltado. O sea, hay mucha gente que todavía no entiende que el poder judicial es muy aparte del poder ejecutivo, que es donde está Andrés Manuel, y el poder legislativo, que es donde están los diputados y senadores. Hay muchos que no lo entienden y que piensan que todo es lo mismo. A lo mejor antes sí, los presidentes mandaban al poder ejecutivo y al legislativo. En este caso, no. Y lo hemos visto N cantidad de veces. Es más, vemos pleito entre morenistas. En las cámaras vemos votaciones muy distintas, unos a favor y unos en contra, morenistas. ¿Por qué? Porque nadie les tira línea y pueden hacer lo que se les dé la gana, porque son independientes y así debe de ser. Y el poder judicial también es un poder total y absolutamente independiente, y pues el presidente jamás haría eso. Entonces no puedo yo imaginar ese escenario, porque como no pienso en que es así Andrés Manuel, pues no te podría decir. Pero lo que sí yo creo que podría pasar es nada más la golpiza que darían los medios de comunicación, los empresarios y toda la fachiza derechiza, diciendo que es un dictador, como Hugo Chávez, que es un nazi, como Hitler y la chingada. Eso sí lo estarían diciendo, pero no, eso no puede pasar aquí en México. Dice Carlos Ontiveros, me manda, ¿qué pasó, Charlie? Compa, me manda un pastelito, gracias. Josefina Gómez dice, voto masivo por Morena. Juan Martínez, nuestro apoyo total al presidente AMLO. Rafael Perdomo dice unas manitas. Elena dice, lo malo es que no solo los políticos de derecha, un montón de gente diciendo estupideces contra AMLO. Pues es que sí, no sé qué les pasa.
Álvaro Moreno dice, los prianistas ya ni ellos se la creen. Dice Elena, exacto, por la gente que no tiene memoria. Sé todo lo que hicieron, algo así dice. Morso Contreras dice, es un honor estar con Obrador y AMLO no está solo. Elena dice, no captan que hay 3 poderes. Efectivamente. Fanny Aviña dice, hay gente que opina sin saber ni qué onda. Mauricio Rubén dice, arriba la cuarta transformación, no se escondieron como Ayotzinapa, ABC y demás. Pues sí, realmente lo que pasó en Ayotzinapa fue una masacre ahí, donde estuvieron involucradas fuerzas del estado de Guerrero, municipales, estatales, el ejército omiso no se hizo nada. Se manipularon las pruebas, las evidencias, se hizo una investigación a modo, ¿no? Con Murillo Karam, y pues no nos dejó satisfechos a nadie. En la guardería ABC, como estaba involucrada la familiar de la esposa de Felipe Calderón, que era dueña de esa guardería, pues tampoco se investigó a fondo, no se ayudó a los padres. Hay todavía niños que quedaron lisiados de por vida, a los que nunca se les apoyó. No hubo detenidos. Nada. Y en este caso, luego, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que no tiene nada que ver, Claudia Sheinbaum dando la cara. Me van a decir, es que no había mantenimiento y no se lo daban. Pero a ver, el mantenimiento mayor que supuestamente hizo Miguel Ángel Mancera antes de irse, después del sismo del 2017, donde se gastaron unos cuantos milloncitos, y dijo que todo estaba muy bien, que la estructura estaba perfecta. ¿Y ahora qué? O sea, cuando nos hacen una revisión, está perfecta ahorita y mañana, ¿quién sabe? Porque eso es lo que andan diciendo los perredistas, que ellos lo dejaron bien, pero pues que al otro año, pues quién sabe. O sea, ese tipo de estructuras se dañan así. También andan por ahí diciendo que es subejercicio, que no se invirtió en mantenimiento. Pues falso. ¿De dónde lo están sacando eso? Ya salió la misma jefa de gobierno a decir las cosas. Muy diferente a los otros casos. Aquí el presidente o la jefa de gobierno o quien ustedes quieran no dijo, vayan y maten a esos. Rompan el puente del tren elevado para que se caiga y se mueran. O sea, no. En cambio en los otros sí, ¿eh? En los otros sí. Se dio la orden por parte de las autoridades para que se ejecutara a esos ciudadanos. Como cuando Peña Nieto metió a los granaderos y a un niño le dejaron un hoyote acá y lo mataron, a un señor le sacaron el ojo y golpeaban a la gente en el Zócalo por órdenes de Peña Nieto. Ahí sí. Este caso es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Pero los prianistas ahí se andan trepando, diciendo que es culpa de Andrés Manuel. Él ni era jefe de gobierno en ese entonces ni siquiera existía Morena, y dicen, bueno, pues es que estaba Marcelo Ebrard. A Marcelo Ebrard se le cuestionó mucho, y no es por defenderlo, que lo investiguen, y si es culpable, que lo entamben. Pero sí debemos de recordar que por ahí del año 2014 más o menos, 2013, se le hizo una investigación muy fuerte a Marcelo Ebrard. Toda la oposición, toda la derecha, ocuparon todos los recursos del Estado para investigar a Marcelo Ebrard, que por cierto estaba fuera del país, pero nunca se escondió, incluso regresó. Y se le hizo una investigación exhaustiva y no le encontraron nada. Y la investigación no la hizo Morena, ni la hizo Andrés Manuel. ¿Quién la hizo? Pues estaba Peña, estaba Miguel Ángel Mancera del PRD, que ya son lo mismo, el PRI y el PAN. Y cuando esta obra se inauguró, estaba Calderón, el panista.
Bueno, y si en ese entonces ya se hizo toda esa investigación y se le señaló y que la corrupción y que los materiales y que bla, bla, bla y que bla, 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 bueno, pues ¿por qué no se llegó a nada? Y ahorita, después de unos años, vuelven a sacar el tema. Pues no, que ya lo hicieron, diciendo que este gobierno de Andrés Manuel lo está cobijando. Pues si cuando no lo cobijaba nadie, no le encontraron nada. Es más, en el 2014, Miguel Ángel Mancera se gastó 74 millones de pesos para poder obtener una certificación por parte de una empresa alemana que dijo que la línea 12 del metro, después de que Mancera había hecho todos los arreglos y aseguramiento de estructuras necesarios, ya no corría ningún peligro. Y eso lo pagó el perredista Miguel Ángel Mancera a una extranjera que vino a darnos un certificado diciendo que esa línea nunca iba a tener problemas. Pero casualmente a los fachos prianistas, en sus críticas de ahorita, se les olvida a Miguel Ángel Mancera, como si no hubiera existido, como si hubiéramos pasado de Ebrard a Sheinbaum y Mancera no existió. Y esa certificación que nos enseñó Mancera no existió, y todos los arreglos que le hizo Mancera no existieron. Entonces, ¿ya ven cómo lo quieren llevar al terreno político a fuerzas? A fuerzas, o sea, no se cansan. Estaba yo escuchando que me decían que no lo criticara, pero al ecologista Arturo Islas, que estaba con una señora que perdió a una de sus hijas y la otra estaba muy grave. Y estaba ahí, no, que debemos hacer una marcha, que no sé qué, que la chingada, que no le dieron el apoyo y que esto y que lo... Y la señora... pues así, ¿no? Con la tragedia en su cabeza de las pérdidas que tuvo y los problemas que está teniendo con la otra hija. Y diciendo que vamos a una marcha y que vamos a luchar porque no es político, esto no es político, pero como ciudadanos, en las próximas elecciones no hay que votar por Morena. Uy, no, bueno, lo bueno es que no es político, güey. No, imagínate si fuera político. Pero a este cuate ecologista, Arturo, pues yo jamás lo he visto en años anteriores por ahí en la Sierra de Oaxaca o la Sierra de Guerrero o en todos los grupos indígenas que están en el norte del país, y mucho menos lo he visto en Chiapas defendiendo a los pueblos indígenas y pobres de Chiapas. Lo he visto defendiendo la selva, criticando el Tren Maya y todo eso. Pero a las personas que desde hace décadas se están muriendo de hambre y están cayendo muertos porque no tienen oportunidades, no tienen dinero, no tienen medicamentos, no tienen muchas cosas, ni un techo digno donde vivir. A este Arturo jamás lo he visto, jamás. Y no es un niñito, ya tiene sus añitos. ¿Y por qué ahorita de repente se empieza a preocupar por la desgracia humana? Y no es político, pero no voten por Morena, dice. Ahí se ve luego. Ahí se ve la tendencia. Bueno. Dice Gonzalo Soto, saludos, tarde o temprano se va a saber la verdad y mi sentido pésame a todas las familias. Pues sí, ojalá que se sepa la verdad. Manuel Díaz, si lo culparon por la inundación en Chiapas y Tabasco, ¿qué esperamos de estos malandros? Pues sí, la inundación en Chiapas, en Tabasco, porque fíjense, en esas inundaciones donde tuvo que tomar la decisión desafortunada de inundar una zona, porque si se reventaba la presa iba a ser peor, también le echaron la culpa. Pero ¿por qué tuvo Andrés Manuel que abrir las compuertas y desasolvar o vaciar esas presas de una manera controlada? Pues porque estaban llenas. ¿Y por qué estaban llenas las presas? Pues porque llovió mucho. ¿Nada más porque llovió mucho? No. Porque ya existía una reforma eléctrica
donde las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad no podían producir y no se podían utilizar las presas, y ahí se estaban llenando por la reforma energética de Enrique Peña Nieto. No se podían ocupar las presas y se llenaban. Porque la presa hay que abrirla para que mueva las turbinas y genere electricidad. Pero como ya no podíamos vender electricidad porque toda la electricidad se le tenía que comprar primero a los privados, por la dichosa reforma energética, pues provocaba que las presas estuvieran saturadas. Pero esa parte no nos la dicen, ¿eh? Nada más dicen que inundó Andrés Manuel. Pero no dicen por qué. ¿Qué hay detrás de todo eso? Aquí se los decimos, en el colectivo. José Guadalupe, saludos, Paul, desde el Estado de México. Tienes razón, están dando supuestos trabajadores del metro entrevistas a diferentes medios de información que estaban sin mantenimiento. Fíjate ahorita que estás diciendo distintos trabajadores del sistema de transporte colectivo. O sea, hay un sindicato, porque hay varios, pero hay un sindicato en el metro que es priista de hueso colorado, ¿eh? Mi padre trabajó en el metro, se jubiló y se pensionó del metro. Y me acuerdo que la primera vez que yo iba a votar, me dijo, vota por el PRI, porque si no votas por el PRI, me voy a quedar sin trabajo. Fíjense, ¿hace cuántos años? Sindicato priista, golpeador, que no puede ni controlar a sus taquilleras para que den un buen servicio. Son unas groseras peladas y pelados, porque también hay hombres. El personal que trabaja en el metro. Ahora que falleció mi padre, estuve tratando de tramitar una historia clínica en el metro y un servicio deplorable, horrible, por parte de todos esos sindicalizados que están en el metro desde hace décadas. Y que son priistas en su mayoría. Imagínense que no le podían pasar el teléfono a un escritorio que estaba enfrente, a 3 pasos. Yo les pedía, comunícame con la que tienes enfrente, por favor. No puedo comunicártela, pero la tienes a 3 pasos de distancia. No, es que no puedo. Tienes que marcar a su extensión. Oye, pero su extensión no sirve, porque fue cuando explotó la planta de luz ahí en el PCC1, ¿no? Y le decía, oye, pero su extensión no sirve, está fuera de servicio. Ay, sí, cierto, está fuera de servicio. No, pues, sorry, qué pena, no te puedo comunicar. Así de desgraciados. Esos empleados sindicalizados del sistema de transporte colectivo. No son todos, pero hay basura. Y esos que están dando entrevistitas, seguramente son de esa basura con la que yo me topé. Es lo mismo que está pasando ahorita con lo de Lili Telles y lo que dijo en redes sociales acerca de los médicos, ¿no? Que dice que los médicos tuvieron que levantar una demanda colectiva para que los pudieran vacunar, porque el gobierno no los quería vacunar. Dice, México es el único país en que médicos tuvieron que recurrir a un abogado y un juez para que se garantice su derecho a la vacuna. ¿Cuándo? ¿En qué momento este gobierno no ha garantizado el derecho a la vacuna universal? Sin importar tu condición económica, ni política, ni social, ni nada. Se está garantizando desde el principio que lo tenemos que hacer en orden, lo tenemos que hacer en orden. Que primero los que están más desprotegidos, pues sí. Así es esto, de alguna manera se tenía que empezar. Ah, no, pero Lili Telles dice que este gobierno, es que no protege a los médicos y tuvieron que ir ante un juez para que les garantizara del derecho de que los vacunen. Ay. Dice, la respuesta de Gatell fue insultar a los médicos. Los señaló como tramposos solo porque se les hizo justicia. Ay, no, ahora los médicos son unos santos, ¿no? Y yo ya lo he dicho aquí, no todos, Incluso en esta tragedia de la línea 12, hubo hospitales
Y por eso es la inconformidad de gente como lo de esta señora que estuvo entrevistando el tal de este Arturo, que porque los rebotaban de hospital en hospital y no los aceptaban y los mandaban para allá y los mandaban para acullá. ¿Y qué? ¿Está Hugo Gatell en el hospital rechazando a la gente? ¿O es el personal que trabaja en el hospital? Esos médicos y enfermeras son los que rechazan a la gente. No es Hugo López Gatell en la puerta, o el director del IMSS, Zoe Robledo en la puerta diciéndoles que no, no. Son los empleados. Esos médicos que defiende Lili Téllez estuvieron rechazando gente herida, muy mal herida, en esto de la línea 12 del metro. Y ay sí, pero son unos santurrones todos los médicos. No, pobrecitos, no se vacunan. Yo tampoco me he vacunado. Y tengo el mismo derecho que ese médico. Porque ya no son de primera línea. Ya son otras especialidades. El tortillero, que también atiende a muchas gentes, también tiene derecho. Fíjate. Entonces no me vengan a decir que son unos santurrones. Nada más basta con que nos acordemos que los médicos, cuando entró este gobierno, se descubrieron casi 23,000 facturas falsas expedidas por médicos. Esos santurrones que dicen que no los quieren vacunar, que pobrecitos. Muchos de ellos, 23,000 facturas falsas cuando llegó este gobierno. 4,179 millones de pesos. ¿Sí escucharon bien? 4,179 millones de pesos en recetas a muertitos, expedidas por los médicos. Esos médicos que se andan quejando de que no hay medicinas, no hay nada, no hay apoyo, estamos desolados. Esos pinches médicos se robaban los medicamentos y daban recetas o expedían recetas a gente muerta para poder sacar el medicamento del sistema de salud y seguramente venderlo en sus consultorios privados. No, pues sí que fregones. Pero ahorita andan diciendo, es que no hay medicamentos. Pues como si se los robaban. Si una aspirina, en lugar de pagarla en 20 pesos la cajita, la pagaban en 200 pesos. O sea, era una robadera. Ay, pero sí los médicos, mira, calladitos, calladitos. Haciéndole recetas a muertitos, haciendo facturas falsas para evadir impuestos, que también evadieron, no me acuerdo ahorita del dato, pero me parece que eran como 104,000 millones de pesos en evasión de impuestos por médicos en el sexenio pasado. Entonces, que no me vengan a decir los pobrecitos médicos que ay, no me quieren vacunar, pues a mí tampoco me han vacunado. Y no son unos santos, ¿Se acuerdan del señor que se murió afuera de la puerta de un hospital aquí en la Ciudad de México y que nadie le quiso abrir? No fue Hugo López Gatell o Zoe Robledo, no. Era el policía, la enfermera y los ciudadanos que estaban ahí, no hacían nada. Y ahí se murió. Ay, no, pero el culpable es el gobierno, sí, López Gatell, sí, es el culpable, él es el malo, no voten por Morena. No, señores, no es así. Esto del tren se tiene que investigar y se tiene que llegar a las últimas consecuencias, pero tomen en cuenta algo, Ya les dije lo que pasó con Marcelo. Ya lo investigaron el PRI, el PRD y el PAN y no le encontraron nada. Lo quieren volver a meter en el ojo del huracán, que lo metan, que lo vuelvan a investigar. A lo mejor no investigaron bien y si le encuentran algo, que se lo frieguen. Pero no olvidemos a Mancera y lo que les acabo de platicar. No olvidemos al ingeniero Carlos Slim, que participó en la construcción. Ay, no, pero Carlos Slim y su grupo también están construyendo el Tren Maya. Sí. Y
También ese mismo grupo iba a construir el aeropuerto de Texcoco, prianistas. O sea, hello. ¿No? Y también esa misma empresa de Grupo Carso, de Carlos Slim, fue el que rehabilitó todo el centro histórico. Porque estaba del nabo. Paseo de la Reforma. Porque estaba del nabo. Y hasta ahorita va bien, ¿eh? Y eso lo hizo cuando Andrés Manuel era regente de la Ciudad de México. Carlos Slim. Pero puede hacer cosas buenas obras, y pueden hacer malas, no sabemos. Pero también lo deben de investigar, y deben de investigar a quien hizo la planeación del diseño. Y deben de investigar a quien ejecutó la obra. Y deben de investigar al que vendió los materiales. No nada más al que contrató. Porque si yo contrato a un arquitecto para que me diseñe y me haga una casa, yo estoy pagando para que me haga ese trabajo. Y a él le toca hacer todos los cálculos. Todos. Hidráulicos, sanitarios, eléctricos, estructurales. Carga, peso, pisos, cuánto. Tipología del terreno, aguanta, no aguanta, zona sísmica, fangosa, piedra, ¿qué? Eso le toca a él, ¿eh? No a mí. Yo estoy pagando para que lo haga. Eso le toca a él. Y si la casa se cae, no es mi culpa. Bueno, habrá quien diga, tú tienes la culpa porque tú lo contrataste. Mejor hubieras contratado al otro. Ay, güey, bueno. O sea, ese tipo de culpas. Pero el que se encarga de hacer todo el diseño es ese grupo constructor o de arquitectos. También hay que investigar al Colegio de Arquitectos de México, porque avaló también los planos arquitectónicos de esa obra. Y se les olvida, que hay una certificación, que hay un colegio de arquitectos que lo avaló, que hay un empresario de los más ricos del mundo que ocupó su constructora, y hay que ver quién vendió los materiales, porque aunque todo esté bien diseñado, el que vendió los materiales, si los vendió chafas, si metió chanchullo, pues también es culpable. Pero ¿saben hasta dónde puede llegar la culpa? Eran unas vigas de acero que colapsaron, y tienen que investigar quién las soldó. Y si la soldadura fue correcta la que se utilizó. Y si fue la soldadura correcta, ¿quién la soldó? Si la soldó bien o no la soldó mal. O la soldó mal. Hasta ahí puede caer la culpa. Puede ser un simple soldador, huevón, que no sigue las cosas como se le indican y soldó mal. Y al pasar de los años se colapsa. Y entonces la culpa de Marcelo o de Andrés Manuel. No, es la culpa del soldador, o es la culpa del que vendió los materiales, o es la culpa del arquitecto ingeniero que hizo mal el cálculo. O sea, hay muchos que pueden resultar culpables. Por eso llevar esto al terreno político y nada más decir, es que es Marcelo y Claudia, no voten por Morena, es una verdadera estupidez. Estupidez. Porque puede haber muchísimos responsables, hasta, como les acabo de decir, hasta el mismo soldador. La persona que soldó, que se le dieron ciertas indicaciones y no lo hizo correctamente. Hasta ese puede ser el responsable de todo, como ven. Y así se tiene que investigar y así se tiene que corregir. Pero estos fachos pues nos andan diciendo que el malo es Morena y la cuarta 4T. Ni siquiera existía ese partido, Morena, en ese entonces, Nos quieren decir que los médicos son unos santos y ya les dije, tampoco son unos santos, Se les olvida Mancera y también estuvo metido en el Huacalito y él certificó que todo estaba en orden. Y se investigó a Ebrard. Y se les olvida Slim y su empresa, Grupo Carso, Grupo ICA, los arquitectos, los ingenieros que lo planearon.
Se les olvida mucho, pero ahí andan. Ay, no, es la 4T. Vicente Rocha dice, lo mismo sucedió con los trabajadores del IMSS. Muchos perros viejos del régimen pasado tratando de... ¿qué? Tanto enfermeras como doctores y administrativos. Y como dice, afortunadamente no todos. Pues sí, no todos, pero sí hay mucha lacrita adentro del sistema de salud, Y no los puso Andrés Manuel, ni la Cuarta Transformación, ni los puso Morena. No, ya llevan ahí décadas trabajando esos holgazanes que tratan mal a los pacientes y a los viejitos y a todos. Tienen años ahí los fósiles. Médicos corruptos, enfermeras huevonas. O sea, hay de todo, Y los tenemos que ir sacando. Pero no todo es culpa de Andrés Manuel. Dice María CC, dice, gracias por darnos esta información. Es importante para que no nos sigan viendo la cara. Pues no te dejes, Juan Manuel. Siempre supe que el PRIAN, PRD y los demás partidos que los solapan hay basura. Pero tanta, pues sí hay mucha. Vicente Rocha dice, ña. Fecha no hay servicio de especialidades en el IMSS. Aunque veas a los médicos encerrados y echando la hueva en sus consultorios. Sí, o sea que dicen que no hay espacio para atenderte, pero están ellos en la hueva, ¿no? O después del tamalito y el atole te atienden. Y atienden a la gente formada desde las 5 de la mañana. Pero no es Gatell el que les dice, fórmense a las 5, O sea, nada más para que agarren la onda. Sebastián dice, Paul, ¿qué se sabe de la renta de los vagones del tren que Borolas impuso desde que los vagones son más pesados que los que se iban a poner? Bueno, de ese no sé. Pero hay muchos involucrados. Todo eso se tiene que investigar. Todo eso. Vicente Rocha dice, malísimo servicio en el hospital de Coacalco del Seguro Social y en la clínica familiar de Cuautitlán de Romero Rubio. Horroroso e ineficiente el servicio. Y lo dan personas, Lo dan personas que se sienten dueñas de la clínica. Y no son personas nuevas, lo repito. Es gente que ya tiene años, Años, prianistas que están ahí, metidos. Saúl Hernández, y todavía se lo siguen robando aquí en el ISSSTE de San Felipe, Guanajuato. El encargado del consultorio tiene medicina en su casa que roba en el mismo ISSSTE. ¿Ya ven? Shunka, aparte del colectivo, está por acá. Saludos, Shunka. Dice Sebastián, dice, creo que los vagones que impuso el Borolas no ensamblan bien. Sí, por el ancho de las vías. Pero bueno, no nos vamos a meter en cosas técnicas porque tampoco somos peritos y especialistas en el área, en el tema. Pero sí se tiene que investigar todo esto. Puede haber culpables de todos los colores y partidos, o sea, eso no. Pero también puede haber muchos culpables abajo, desde las constructoras, los que llevaron a cabo el proyecto, o los que lo desarrollaron, o los que vendieron el material, y hasta los que soldaron. Y la gente que estaba ahí haciendo los trabajos. Desde ahí pueden estar los culpables. Entonces no se dejen enredar por este tipo de pseudoecologistas que dicen que debemos de ayudar a la señora, pero se le olvidan los miles y millones de personas en pobreza extrema durante décadas y que nunca se ha preocupado por ellos. Pero que te dicen, no vote por Morena. No sé, ¿eso qué? La Cuarta Transformación y lo que se está haciendo por el país actualmente va muchísimo más allá. No que no sea importante, claro que es muy importante y se lamenta que haya ocurrido esto, y por eso se tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, sea quien sea. Pero de ahí a que es culpa de Andrés Manuel y no voten por Morena, por favor. Cuídense mucho, amigos. Dice Juan Manuel González, dice, se les está pasando la recepcionista que trata mal a los pacientes. Fabricio González dice, ¿cuánta estupidez PIR segundo de este tipo? Uy, ¿cuánta estupidez PIR segundo? Pero no tiene ningún argumento, mira, porque hay puras idioteces. El PRIAN es Morena, y prianistas como todos los morenistas, y no me digas que no eres experto, eres un experto en idiotez, o sea, pero no dice nada. Así son los estúpidos fachos neoliberales conservadores ignorantes. Ay, sí, el PRI, ay. Bueno, pues si Marcelo Ebrard nada más con esta te voy a callar el hocico, fíjate. Si Marcelo Ebrard viene del PRI y viene del PRD,
Pues entonces atácalos a ellos, compadre. Porque fue cuando estaban en esos partidos. Morena ni existía. Nada más para que veas tu nivel de ignorancia. Pero bueno, ya me voy. Cuídense mucho, colectivo de la izquierda. Nos estamos viendo. Bye, bye.